Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar nuevamente aquí haciendo esta vez más que una entrevista, sino también con un grupo de personas. Eh, Hemos invitado a Alejandra Casado para que nos pueda, entre todas, hacer un aporte sobre este tema que tiene que ver con el dinero, la generación, el consumo de dinero y también este tema de los recursos y la conciencia. Así que bienvenidos a todos, una vez más aquí, Jorgelina Ibarra de Andrómeda 2511, y bueno, tenemos el placer de presentar a Alejandra Casado. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por la invitación. Eh, y bueno, gracias a vos también, eh, Jorgelina. Bien, gracias Ale. Bueno, esto va a estar con margen de error, desde ya les anticipo, y como lo estamos haciendo también bien caserito y doméstico, así que desde ya, bueno, les quiero comentar de que esta vez se trata de no tan solo yo hacerte preguntas, sino también personas que han participado en este taller. Andrómeda 2511 está funcionando como una plataforma de desarrollo y transferencia de recursos que tengan que ver con los desafíos domésticos. Entonces, todas estas personas han participado primero un grupo en un desarrollo en la cual tomamos nuestros propios desafíos domésticos y desde ahí aplicando las nociones de las estructuras temporales, bueno, nos vamos dando cuenta de cosas y desarrollando recursos, aplicaciones justamente para estos desafíos. Bueno, en este caso se trata sobre, bueno, dinero, generación y consumo. Sabemos que es un tema en lo doméstico y bueno, generalmente para todas las personas un tema esencial, ¿sí? Principal, sobre todo ahora que está sucediendo esto después del coronavirus, ¿no? Que está afectando la economía, entonces también muchas situaciones están ante un nuevo desafío, personas sin trabajo, que se tienen que replantear también esto, ¿sí? La nueva manera quizás de generar dinero. Entonces, cuando nos pusimos sobre todo, ¿sí? A investigar sobre el dinero, el origen del dinero, cuando se habla de dinero sabemos que es un medio para lograr cosas. En este caso voy a acompañar con unas guías. Sabemos que justamente el dinero, bueno, se sabe que es un medio de intercambio, así es como se lo define, aceptado por una sociedad, es que siempre tiene que ser, ¿no? Un medio que sea fácil de almacenar, transportar, una unidad contable y un refugio que posibilite el ahorro de valor. Cuando cuando fuimos a ver el origen del dinero, justamente comienza en la Mesopotamia, 2500 a.C., y justamente el dinero surge al principio como un reemplazo del trueque, porque justamente en esos momentos todas las personas, en base a la habilidad que ellos tenían, hacían algo, y entonces eso otro que ellos necesitaban, intercambiaban. Pero en ese entonces se complicaba el asunto porque eso que yo tenía que encontrar a la persona que necesita justo eso que yo tengo, como también él tiene eso que yo necesito. Y fue con esa finalidad, en ese entonces este sistema del troque era un sistema autártico, quiere decir que es sustentable por sí mismo. Y también, bueno, tenía que ser un bien almacenable, transportable, divisible, esas eran las características que tenía que tener, y costoso en términos del tiempo y el esfuerzo. Así es como justamente eh, surge esto, ¿sí? Del asunto del dinero. Pero bueno, es ahí es donde justamente está sucediendo actualmente, ¿sí? Que un poco era plantear esto, que, ¿qué sucedía? Que cuando las personas tienen problemas de dinero, ya sea porque les falta, lo primero que se enfocan es en el dinero, ¿sí? O sea, a falta de dinero, no tengo dinero, tengo que generar dinero.
Entonces un poco era esto de ver qué hacía que nosotros, de cierta manera, eso es como que sacó ese foco de atención como era antes en el sistema de trueque, que estaba en lo que yo podía, ¿sí? Desarrollar o hacer, una habilidad, un recurso, y que bueno, eso se fue como perdiendo y ahora está el foco aquí. Entonces, de eso se trata justamente, de volver quizás, ¿no?, a tener la conciencia de nuestros recursos y en base a eso a generar dinero. Una de las preguntas, generalmente cuando las personas tienen problemas de dinero, es porque les falta dinero, tienen deudas, o sea, siempre es la misma problemática. Entonces ahí nos gustaría decir que el sistema financiero, de la manera que está funcionando actualmente, ¿sí?, hace que solamente tengamos foco en el dinero, pero no en, digamos, en esto, ¿no?, los recursos, la conciencia de nosotros, que al fin y al cabo lo esencial es los recursos que tenemos y no el dinero como se presenta actualmente, ¿no? Como que actualmente las personas piensan que lo esencial e importante es el dinero, y esta parte que es de los recursos, no. Entonces, bueno, era esto, que si te gustaría a ti compartir algo, aportar algo con respecto a esto. Muy bien, muy bien. La primera cosa que tendríamos que diferenciar, y es el enredo que tiene la sociedad, es que ha perdido la noción de capital y del dinero, ¿sí? Sí. Y confunde el capital con el dinero. El capital es el bien que yo realmente tengo, y el primer capital que tengo es que me tengo a mí mismo, ¿no? El dinero sería una especie de representación de mi capital. Es una representación de un capital. No es el capital en sí mismo, es la representación. Entonces, al ser la representación, está diciendo, es como si fuera una promesa de un valor. No es un valor en sí mismo, es la promesa de un valor. O sea, si yo te pago tal cosa, es que te estoy transfiriendo la promesa va por el acto, ¿no? Entonces, te vendí tal cosa, bueno, cuando se trata tal cosa, te transfiero eso que lo representa. Entonces, de esa manera nos compartimos, nos secuenciamos el capital, porque lo secuenciamos en realidad. Si me puse a sembrar papas y tengo muchas papas, yo voy a necesitar cebollas. ¿Me entendés? O sea, entonces necesito secuenciarme en las papas que tengo muchas y adquirir una secuencia de distinta magnitud, orden o especie, ¿sí? Entonces, para poder hacer uso de la diversidad del uso de mi tiempo, la diversidad del uso de mi espacio, se generan estas representaciones del valor. ¿Sí? Entonces, ahí se nos aclara un montón la cabeza, porque le quitamos de encima al dinero como concepto de riqueza. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Y esto qué es? Es un poco hecho a propósito, ¿saben por qué? Porque los que crean este concepto son los que no tienen el capital. Exactamente. Tienen solamente el dinero. Sí. Entonces, ellos son los que te educan. Entonces, te van a educar ciegos respecto de tus recursos. ¿Para qué? Para que seas dar vuelta a la cosa y que el que tiene el capital se perciba como el que tiene la deuda. Por ejemplo, yo fui criada o nací, o crecí, mejor dicho, en unos tiempos de hiperinflación. Y esos tiempos de hiperinflación te enseñan muy bien acerca del dinero y del capital. Porque no había que tener dinero en la mano. Había que tenerlo en capital, pero en un capital que fuera transferible. No en un inmueble, por ejemplo. ¿Sí? En un bien que se pudiera repartir, que se pudiera secuenciar, ¿no? Pero inmediatamente que uno recibía dinero se lo tenía que sacar rápido encima,
¿Por qué? Porque perdía legitimidad muy rápidamente. Claro, o sea, eso hace, ¿no? La inflación, superinflación, pierde valor el dinero Claro, porque y en realidad, aumenta el valor el capital. Exactamente. exactamente, en un escenario de cuando la realidad acecha, ¿no? Cuando la realidad acecha y se ponen las cartas sobre la mesa, lo que va a leer realmente es el capital. Pero ¿qué pasa? La imposibilidad de secuenciar a ese capital de intercambio para que nosotros mantengamos esta riqueza diversa de bienes y de servicios, ¿sí? Mantengamos una riqueza diversa, porque si no vos tendrías que ocupar tu propio tiempo para elaborar todo lo que tú consumes. Entonces, el vivir en sociedad nos hace que nuestra vida se vuelva más rica porque compartimos nuestros capitales. Si lo miramos desde el capital, todos pasamos a ser ricos porque nuestra atención puesta en otra persona ya es un capital aplicado. Bien, eso es justamente que esto un poco trae, ¿no? Quizás un redefinir, ¿no? La riqueza, ya no basada, referenciada en el dinero, sino ahora en el capital, pero siendo ese capital nosotros mismos. Eh, Y el concepto de riqueza es la conciencia que yo tengo de mi capital. bien. O sea, ¿yo puedo aumentar mi capital? Claro. Cada vez que yo aumente la conciencia acerca del recurso que yo ya tengo, Ujú. ese capital se vuelve riqueza porque se vuelve transferible. Yo puedo transferir, si yo aprendo a hacer muy bien una torta, Bien. entonces yo lo comparto con otro, puedo hacer ese servicio, puedo hacer esa prestación de mi servicio y eso funciona como un bien de cambio. De cualquier cosa que la sociedad necesite y yo la advierta y aprenda a generarle como respuesta a esa demanda, estoy haciendo funcionar mi capital. Bueno, O sea, el valor es el capital, el dinero es aquella estrategia que nos valemos para poder intercambiarnos nuestros capitales diversos. bien. Bueno, aquí está, bueno, Alison quiere hacer una pregunta. Alison. Hola, ¿se me oye? Yo es referente a lo que acabas de decir, entonces, si lo he entendido bien, podría ser que si el dinero es la representación de mi capital, de mi persona, pues, si tengo falta de confianza en mí misma, puede que esto haga flaquear esa representación que es el dinero de mí como capital y entonces me afecte a cómo me llega el dinero. Bueno, este recurso de calar sobre la autoestima de las personas es también sembrado por el mismo dueño del dinero. Porque yo te doy más dinero, pero lo que estoy demoliendo en tu psiquis es tu idea acerca de tu patrimonio principal. Entonces, ese dinero inmediatamente vas a tender a gastarlo para recuperar tu autoestima. Ya entiendo. Entonces es como se sigue la pelota, ¿no? Es decir, Exactamente. Y esto tiene que ver con la educación recibida por parte del mismo grupo que crea el dinero. y por eso interesa, por ejemplo, la sociedad de consumo. Es decir, si por ejemplo el tema de, y cada uno tiene una debilidad, yo por ejemplo cuando me siento insegura, ¿qué hago? Me da por comer, ¿no? Entonces yo calmo mi estómago, yo calmo mi plano molecular, mi cuerpo, pues comiendo. Entonces, pues gasto mucho dinero en comida. Pero en verdad mi cuerpo no necesita tanta comida. O hay gente que le da por la ropa, gente que le da por... ¿No? Muy bien, exacto. Vale. Y esto dinamiza la economía mientras te destruye tu vida, tu tiempo, tu espacio, contamina tus relaciones.
Entonces significa que si yo sano, si sanamos nuestra confianza y revalorizamos nuestra persona como recurso y como capital, esto de alguna manera acabaría yo teniendo más dinero. O sea, aquello que decías del 10 al 30. Acabarías teniendo más dinero sin producir más dinero. Simplemente porque dejas inactivas a los puntos de fuga. Los puntos de fuga de los bolsillos nuestros son una ecuación matemática, algorítmica sobre la fuga de nuestra autoestima. Entiendo. Entonces es como cerrar, hay una gotera y de pronto yo arreglo esa gotera y ya no necesito a lo mejor generar o tener tanto dinero porque de pronto con 4 perras tengo suficiente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay muchos conceptos que fueron inoculados en las psiquis nuestras para contaminarlas, ¿sí? Esto es un mecanismo inteligente del uso de la psiquis humana. La ciencia sí sabe cómo funciona, pero no comunica cómo funciona. Porque forma parte del mismo negocio, de la misma trampa, del mismo punto ciego. Vale, gracias. Por ahí Vivi que... Claro, claro. El punto es que tomemos esto como un gran aprendizaje y no como un gran envenenamiento. Donde cuando yo me siento que yo aprendí cómo funciona la mente, la psiquis y todo esto, corto el grifo. Ahí ya me estoy capitalizando. Entonces, este sentido de capitalización me hace que yo ya no sea un buen negocio. Pues estoy segura. Para el señor financiero. Porque tomé más conciencia acerca de mi recurso. Claro. ¿Se escucha? Sí. Sí, bien. Buenas tardes a todas. La pregunta mía es específicamente saber que el dinero es un recurso, ¿sí? El dinero es un recurso para el humano. ¿Por qué si el humano está antes que ese recurso? Es que nunca podemos, pareciera que el curso lo establece el dinero. Hay una cosa, el dinero no es un recurso. Yo soy el recurso que el dinero tiene. Uh-huh. O sea, no. Esto es cambiar los roles del representado y el representante. Uh-huh. ¿Sí? Esto es como los conceptos que se han alojado en nuestras educaciones básicas justamente para provocar esta sobreaceleración, de que tú te enfoques en lo que te falta. Uh-huh. Porque que te enfoques en lo que falta, yo me aseguro que tú no veas lo que tienes. Bien. ¿Ves? Entonces, sí. Si estás en un jardín y tú tienes una gripe, entonces yo te vendo un remedio para que vos vayas a mi remedio como resultado de tu gripe, no hacer que tú veas a tu jardín. Sí, eso lo entiendo. ¿Ves? Entonces, esto es como la educación recibida acerca de, o sea, no tendría nada de malo el dinero si lo usáramos en esta concepción que estoy mencionando. No tendríamos conflicto con el dinero ninguno, porque no lo estaríamos poniendo por delante. El dinero está por detrás. Es una cuestión, es una cuestión de equilibrio de transferencias. ¿Sí? Perfecto. Esto ahí es cuando tú dices de que si tengo 10.000 pesos, tengo que poner esa conciencia para que no se me gaste como si fueran 1.000 pesos, sino que hacerlos como en grupos de A3, de 3.000 pesos,
y usarlo para que lo podamos dividir en los 3 campos de conciencia. Lo que yo me estaba refiriendo es que cuando usas con más criterio, con un criterio más neutro, racionaliza, o sea, ¿qué pasa? Que cuando una psiquis está lastimada en la autoestima y se siente un miserable porque no tiene un peso, tu estado emocional va a hacer que vos te sientas tan mal que en el minuto que vos recibiste un dinero, te lo tienes que gastar todo junto en algo para sentirte bien y tener un shock de autoestima. Sí, sí. ¿Sí? Quizás, si no pusieras tanto énfasis, es que es el dinero el que te hace ser bueno o ser mejor, o que te capitaliza, no te capitaliza el dinero, te capitaliza la conciencia que tú tienes acerca de tu espacio biológico. ¿Ves? Entonces empiezas a valorar que hoy quedarme en la cama es lo que realmente me va a hacer bien. Entonces, de pronto, yo me doy ese permiso porque entiendo qué es lo que necesito en este momento, es tenerme en cuenta a mí mismo, me sale 0 pesos y yo al final de eso digo, me sentí bien. Entonces me llegan los 1.000 o los 10.000 o lo que sea, y yo no necesito salir a gastarlo, a reventarlo para sentirme bien. Porque yo ya me sentí bien atendiéndome. Entonces, separo eso que se ha querido intencionalmente juntar. ¿Sí? Entonces, que la riqueza es mi conciencia acerca del recurso y no el recurso, porque me estoy transfiriendo el recurso. Si no. Fíjate además cuán cierto que es esto, que cuando alguien trabaja mucho por un objetivo y quiere tal cosa, voy a ser feliz, tal cosa voy a ser feliz, llega la cosa y no se siente feliz. Es muy conocido eso. Es muy conocido, porque fue un engaño, fue un autoengaño. Fue un autoengaño. Nuestro inconsciente biológico funciona a una velocidad distinta que nuestra conciencia diurna. Y ese es el centro de nuestro capital mayor, porque nos va a hacer conectar a un nivel de profundidad que nos refina la antena muchísimo. Entonces, trabajar en el no traumatizar la psiquis es al mismo tiempo trabajar en tu propia economía. Sí, una de las cosas que justamente en el curso se hablaba de, muchas veces cuando la herida es inconsciente, el consumo, vamos a ese consumo inconscientemente de una herida. Y también a veces no nos damos cuenta de lo caro que sale eso, porque nos hace estar en una rueda de consumo. Y también cómo podemos aprovechar la herida para tener, ¿no?, la conciencia de un recurso, porque toda herida que hemos tenido en nuestra infancia, cuando podemos entrar a esa herida, generalmente a la herida se la quiere sanar, pero también nos podemos dar cuenta cómo detrás de la herida está esa perla, este recurso que nos ha ayudado a desarrollar quizás habilidades. Un ejemplo, cuando abríamos esto, por ejemplo, una persona que tenía una herida de esto de la humillación, se daba cuenta que podíamos ver que cómo había desarrollado la capacidad de ser amable y atenta. Nada más que ella lo usaba eso con la finalidad de quizás, por miedo al abandono, esas cosas. Sin embargo, cuando podía
entrar a esa herida, no tan solo con la finalidad de sanarla, sino ver qué riqueza se encuentra gracias a eso, descubría habilidades que cuando era consciente la podía poner al servicio, ¿no? Ya sea de algo, ¿no? Ya sea en un emprendimiento, que bueno, muchas veces no nos damos cuenta, pero así era esto, ¿no? De que somos recursos humanos, que eso nos dábamos cuenta, que una empresa que era recurso humano, y por ejemplo una chica que había desarrollado esa habilidad de ser muy atenta, amable, gracias a esa herida, ella era ideal para una empresa donde trabaje con turismo, por ejemplo, porque esa cordialidad hacía que el turista se sienta atendido, se sienta bien, y bueno, y era algo que yo podía ver, por ejemplo, en las empresas que trabajaba, cómo podían ver ellos eso en la persona, y cómo ellos usaban eso de la persona, y la persona como no era consciente de eso, o sea, estaba ahí en ese trabajo por ese recurso. Y entonces, bueno, era esto, ¿no? Decir que no sé si es la herida la que nos aleja, ¿sí? Que estamos más enfocados en una sanación a tener la conciencia quizás de eso, que de cierta forma sería como descubrimos esto, ¿no? Que es una manera de generar recursos, o sea, darnos cuenta, tener la conciencia de recursos que hemos desarrollado. Uh-huh. Es la novedad que traigo, porque veo que lo que falta, viste que cuando uno necesita agregar valor, tiene que ver primero lo que falta, construirlo de manera abstracta y empezar a articularlo en una noción de sentido. Entonces, la conciencia nunca he escuchado que fuera un artículo valioso, ¿sí? Un artículo para el mundo espiritual o para el control de la población, pero como en sentido de obediencia, ¿no? Ser consciente, obediente, respetuoso y no sé qué, ¿no? Pero no de darse cuenta acerca de mis posibilidades. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que la conciencia es la autora de todas las estrategias del espacio-tiempo. Y si recuperamos ese hilo conductor, donde decimos, si yo incremento la conciencia, voy a acceder a potenciales, pero en el caso de la conciencia van a ser potenciales interconectados. Porque la conciencia se relaciona con el espacio, y el espacio está completamente interconectado. Entonces, yo voy jalando del hilo de la conciencia, ¿qué pasa? Y es un gran barrilete que me va a abrir puertas por todos lados y donde quiera que vaya. Entonces, si yo me vuelvo consciente de la conciencia como estrategia del bien de intercambio mayor que viene en el tiempo próximo, porque en el tiempo que viene, lo más importante es la calidad de los vínculos humanos. Y es la capacidad de darme cuenta del potencial que tengo, del potencial que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú. Porque si yo me doy cuenta antes que ti y te lo comunico, yo me vuelvo importante para ti. ¿Ves? Sí. Entonces, ahí hay, y si tú a la vez empiezas a hacer lo mismo que estoy haciendo yo, ¿ves? Jalas, te das lucidez a ti mismo en primer lugar y te vas dando cuenta de, ¿ves? ¿Quién no quiere tener una persona cerca que le encienda todos esos puntos ciegos para transformárselos en lúcidos? Entonces, capaz tengo que aprenderme como enseñarme
a mí mismo estrategias para poder comunicar mejor algo que me di cuenta. Capaz que yo me di cuenta de muchísimas cosas, pero nunca entendí, nunca tuve la conciencia de transformar a eso en un capital. Wow, buenísimo. Iracema quiere hacer una pregunta. Sí. Hola Alejandra, primero que nada gracias por la oportunidad de compartir. A mí me pasa algo, bueno, creo que puede ser más común de lo que uno cree. Es como tener diferentes posibilidades o talentos o cosas que me gustan. Entonces, ¿cómo puedo elegir cuál es mi mejor propósito? Si hay algo que puedo hacer en particular para saber qué es el mejor propósito para poder diferenciarlo de los demás, si hay alguna forma determinada de hacerlo. Yo creo que conociéndose uno más en niveles más profundos, eso aparece. O sea, es como yo me doy el crédito de tener una conexión más profunda conmigo para que esto emerja solo. O sea, cuando te empezás a amigar con todas esas peleas y demandas sociales que tenemos instaladas, las empezamos a sacar, ¿no? Para afuera, y poner más el oído en la parte más profunda nuestra, ahí va a salir el aporte genuino. Y eso se siente internamente. Pero tenés que estar en un estado de conectividad contigo y ese tigo con toda la totalidad. Entonces ahí es como que solito va saliendo. Yo no puedo decirte qué va a ser, qué va, pero cada uno, si sigue ese norte, va a encontrar esa ruta. Quizás lo que hay que hacer es levantar los cerrojos que cada uno de nosotros tenemos. Encontrar dónde están los puntos de fuga. Encontrar dónde están los puntos de enlace. Entre los puntos de fuga y los puntos de enlace podemos ir andamiando estos recursos. Y seguramente este taller o cualquier otro, o cualquier momento que ustedes tengan y lo destinen a ese conocimiento va a aparecer. Pero, ¿qué pasa? Que mientras no aparece, yo sí tengo que estar mientras tanto consciente de lo que sí tengo al alcance. Mientras la parte más profunda no aparece, seguramente que en la superficie hay un montón de habilidades que yo tengo y que la sociedad necesita, y cosas que sí están a mi alcance. En estos momentos es crítico que todos empecemos a echar mano a lo que está dentro de nuestro alcance. Quizás es más precario, pero está a mi alcance. No cumple con mi ideal, pero cumple con mi realidad actual. Entonces, amigarme con mi realidad actual es parte de la tarea. Una cosa que me dice que tal cosa no debería pasar, que tal cosa no debería pasar, que tal cosa no debería pasar, como un enlace roto. ¿Por qué no debería pasar? Esto también puede pasar, esto pasa, entonces mi tarea es restablecerme el equilibrio en cualquier realidad que yo me encuentre, porque un humano tiene eso, por eso es una antena, por eso tiene analógico y digital, porque tiene alcances y tiene limitaciones, y tiene que encontrar cuáles son los bordes de esas dos cosas, para no ahogarse. Porque mientras yo hago lo que está a mi alcance, mi parte digital hace lo que está en el límite,
y llega un momento donde nos encontramos y nos ponemos a trabajar más en equilibrio. Mientras tanto, cada uno está, uno en una dimensión y otro en esta dimensión. Uno está trabajando en el límite mío, otro en el alcance mío. Pero si en el alcance no puedo porque no me siento conectado, no me siento integrado, y bueno, me tengo que dar esa chance de irme a una profunda bajada, inconsciente biológico, darme todos los créditos para recuperar el enlace. ¿Con quién quiero recuperar el enlace? Conmigo mismo en mi parte digital. ¿Ves? Entonces, esa es la confianza, que mientras tú estás ocupándote de tu alcance, esa otra parte está ocupándose de tus límites. Y siempre fue la idea de un reencuentro. Para poder llegar al encuentro, tenemos que aceptar el pacto del desencuentro. Entonces, una vez aceptado el desencuentro, ¡tac! Listo, se empiezan a guiar y se encuentran y después trabajan en forma equilibrada. Y ahí me encuentro en el lugar ideal. Pero en el lugar ideal, yo necesito primero transitar el real. Y en el real, necesito no ahogarme con la realidad que tengo. Buenísimo, Ale. Ahí está, bueno, Ángela, que también quiere hacer una pregunta. Antes que Ángela haga la pregunta, también hemos desarrollado esto, ¿no? De la función alcance, que luego te lo vamos a mostrar, y que estaría bueno donde ahí puedas después, ¿no? De decir esto que estás diciendo tú, ¿no? El alcance, limitación, y que bueno, y también cómo las creencias influyen en eso, así que luego lo vamos a mostrar porque al tener el gráfico quizás ayuda más. Detectarlas, ¿no? Detectarlas. Exactamente, sí, sí. ¡Ajá! Piojito, te pesqué, aquí estás. Justamente ¿no? Eso era en este taller de poder secuenciar esto que muchas veces sucede tan rápido y poder tener, ¿no? Luego en nosotros esa habilidad de aprender a escanearnos en nosotros, vernos y poder levantar eso y luego hacer esa actualización. Pero bueno, te lo vamos a mostrar luego que haga esta Ángela que quiere preguntar algo y Luz también. Así que Ángela. Hola, gracias por esta oportunidad. Hola Alejandra. Bueno, por ahí esta pregunta es algo que vengo viendo yo particularmente, donde soy consciente que todo lo que hago lo hago desde la supervivencia, pero no puedo salir de ahí. Es como un bucle, lo percibo yo, que todo lo que genero lo hago desde una supervivencia. Y no le puedo como dar la vuelta, pero reconozco que estoy parada ahí. Y es lo que tomé conciencia, que todo lo que hago lo hago desde ese lugar. Y no sé cómo se podría, si la pregunta correcta sería actualizarla, darme cuenta de cómo cambiar eso. Estoy ahí como atrapada, me siento literalmente como atrapada. Esa es la realidad. Siento como un atrapamiento, que todo lo que hago lo hago desde ahí. No sé si está bien formulada la pregunta, pero es lo que a mí me llevó a venir al taller y darme cuenta. Me doy cuenta de mis recursos, pero estoy como atrapada ahí en todo lo que hago, opero desde la supervivencia. Bueno, habría que ver qué es lo que te hace a vos llegar a esa conclusión. Porque de pronto, quizás no sea que vos estás ahí por falta de capacidad, sino sea que estás ahí porque hay una decisión más de fondo. Ok. No lo puedo ver, Ale. No lo puedo todavía dar. Estoy asumiendo que lo hago desde ahí, pero no puedo ver lo otro. Eso es real. En este momento bueno, es así. Yo te voy a decir una cosa. Hay un montón de capacidades, de oportunidades que vos elegís no tomar, porque elegís tomar otras que te imponen esa condición. Ah, ok. Yo te puedo decir estas cosas porque te conozco un poquito. Ya lo sé, por eso también me habilito a decirlo. No te podría decir esto, Exacto.
¿Qué pasa? Hay capacidades que vos decidís colocarlas en la base de nuestra sociedad. Porque tu psiquis entiende que es la base de la sociedad la que te necesita. Ajá. Ok. Entonces, a tu capacidad la haces funcionar ahí adentro, porque una parte tuya le dice a esa parte que no la va a abandonar. Está bien. Gracias. ¿Quién dijo que la base de la sociedad no es un lugar digno? Si la riqueza es la conciencia del recurso, Sí. esa es la conciencia que te mantiene ahí, no la supervivencia. La supervivencia es la manera de traducirte a vos por qué estás ahí. Gracias, eso lo tenía re pegoteado. No lo podía separar. Bueno, pero yo te lo separo en 2 minutos. Sí, pero yo no lo podía hacer por mí. A vos no te falta capacidad para hacer cualquier cosa, en cualquier ámbito, pero no te interesa. No te seduce. Es importante que todo lo que yo estoy diciendo, vos lo tenés en un nivel muy inconsciente. En un nivel consciente está toda la contaminación social. Sí. Entonces todos los argumentos pasan a reemplazar a tus reales argumentos. Si tu inconsciente estuviera acá formando parte de uno de estos cuadraditos, te estaría diciendo exactamente lo que te estoy diciendo yo. Vamos, Ángela, va. ¿De qué te la das si vos podrías hacer cualquier cosa? Por favor. Si vos te propusieras cualquier cosa, lo harías en 2 minutos. El tema es que no querés. El tema es que te importa estar ahí donde estás. Porque entendés que la sociedad está herida y vos querés darle dignidad a ese lugar. Pero me pregunto desde un lugar donde para mí es como lo dice Ale, pero es que me pongo a decirlo también porque sé que estoy parada ahí. Sí, desde un lugar sí, pero el que te salta primero, el indio, el poderoso que te salta, que tenés adentro, es terriblemente... es el que te tiene ahí. Sí. El que te tiene ahí es el poderoso tuyo. Ok. Bueno, pero es que tiene que ocupar un lugar en tu dialéctica más superficial también. Claro. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Gracias, Ale. Esto es importantísimo. Todas las personas pobres del mundo tienen teléfonos inteligentes y acceso a internet. Entonces, yo pregunto, ¿todas las personas pobres del mundo son más ricas? Sí. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice esto? Que pueden la capacidad de autoeducarse gratuitamente a través de los youtubers. ¿Cuándo sucedió esto en otro momento de la humanidad? Contame. ¿Por qué nadie habla de eso? Otra vez, si les hacemos que se enfoquen en lo que está en su alcance, se van a empoderar, van a adueñarse del capital y van a dejar de tener apetitos por lo que está dentro de sus límites. Aunque les sigas introduciendo más y más tecnología, más información, más recursos, pero le sigas dando el bocadillo de la sensación, de la percepción de la pobreza,
va a fabricar pobreza, la va a fabricar continuamente, porque se va a volver puntos de fuga por todos lados. Más tiene, más gasta, más tiene, más gasta, más tiene, más gasta. ¿Se dirige hacia algún lugar? No, hacia ninguna parte. Porque es tanta la herida de la autoestima que cualquier cosa que recibe inmediatamente la tiene que expulsar. Cualquier cosa que recibe inmediatamente la tiene que expulsar. Gracias, Ale. Bien, ahora está Luz. Sí, Disculpen, aparte otra cosa más. Los lugares más pobres es donde más consumo de cerveza y alcohol hay. Y las drogas son caras también. Entonces, no jodamos. El tema es, ¿con qué criterio me muevo en mi autoestima? Todo el criterio es económico. Porque si yo no gasto en mí no me quiero, porque si yo no consumo no me quiero, porque si yo no viajo al exterior no me quiero, porque si yo no te... ¡Pará! Yo me quiero sin hacer todas esas cosas y me quiero lo mismo. No pasa por ahí. Pero ¿qué pasa? Que todo esto está metido como a cáscaras que me tendrías que despegar, ¿no? Sí, se Y usan... poder ver lo que está a la vista de todos. Sí. La base de la sociedad no necesita ser indigna. ¿Sí? Y de hecho, es cada vez tiene más acceso, pero no, lo que no tiene es la autoeducación de eso. Hay algo que quería... Esa- Sí, que agregar eso, que justamente una de, no sé si lo usan en esta parte financiera, este asunto del merecimiento, ¿sí? Entonces con esto del merecimiento también se genera ese loop, ¿no? De como el consumo como parche a una herida, ¿sí? Esa cuestión. Bueno, hay cuando pueda sentarme a elaborar recursos de toda la lógica global convergente con todos sus recursos, hay una parte donde está la dinámica de cómo funciona nuestro receptor, y va a verse con mucha claridad por qué la derecha sí puede hacer lo del mérito y la izquierda no puede hacer lo del mérito. Porque hay un cruce ahí que le hace perder la conexión. Sí. Entonces, la derecha te habla del mérito y la izquierda te habla de la herida. Exactamente. Entonces, va a estar en contra del mérito. Uh-huh. Sí. Pero encontramos el día de ayer la causa de esto. Sí. Es impresionante, ¿eh? Pero bueno, esto es todo los recursos están en camino, pero Sí. poco a poco necesitan entrar en un estado de mucho desarrollo para poder ser brindados a la sociedad y que se comprenda esto. De la herida de la izquierda tiene una razón en la matriz psíquica, está totalmente clarito. Entonces, al verlo, inmediatamente se convierte en capital y recurso. Buenísimo. Pero sí se va a entender clarito. Bien. Bueno, Luz. Bueno, buenas tardes. Y bueno, mucho gusto estar con todas ustedes. Yo quería hacer una pregunta muy puntual y siento que es que las creencias no sé cómo se actualizan, no sé cómo yo las puedo reconocer de pronto, poco a poco las estoy reconociendo y veo que me muevo por ahí, me mantengo en el pasado y en este ciclo, pero quería preguntarte cómo actualiza uno creencias, porque creo que lo que no, veo mis recursos, pero como que no puedo darles fluidez. Es que lo que pasa que es una pregunta muy general
y necesitaría como algo más específico que me hiciera de guía, porque la creencia es un paradigma, o sea, es tu noción de realidad. Ya. Tu En una, noción de realidad, entonces, el tema es que hay partes de tu noción de realidad que tú no has elegido, has aceptado sin cuestionar. mm, O sea, es como que si fueras una esponjita y por donde va pasando se le va pegando todas las creencias porque necesita recopilar la información acerca de la realidad. Entonces, esa esponjita va pasando por todos los lugares donde tú te has movido, todos los círculos, y como una esponjita fuiste recorriendo todo eso. Llegás a tu casa y te armás un decorado de todo ese collage que vos fuiste colectando. Entonces se transforma eso en tu noción de realidad. bueno, a mí me pasa como Ángela, lo contrario, digamos, vengo de un nivel educativo, de un medio de académico, donde vengo hace 5 años diciendo no me importa, yo no soy los títulos, ni lo que investigo, ni nada, y he empezado como a encontrarme más a mí misma, bueno, quién soy sin todo eso y qué camino sigo. Y estoy ahí, digamos, desarrollando otros recursos y viendo otras habilidades que me están haciendo relacionarme con la realidad de otra manera. Pero eso me ha llevado también a no entender cómo genero dinero, por ejemplo. Antes lo sabía generar porque me movía desde una identidad y desde una realidad. Y ahora estoy aprendiendo eso, pero todavía no logro que esos recursos que estoy en un autodesafío muy grande y desarrollando otras potencialidades, no logro ubicarlos porque me vuelvo como a la creencia de que el esfuerzo es importante, de que hay que trabajar por el dinero detrás. Eso ya lo rompí un poco con este curso, del valor que uno tiene frente al dinero, si uno tiene o no tiene, también lo he estado rompiendo. Bueno, estoy en esos procesos de desmantelamiento como de mí misma y encontrándome en otra realidad. Es que generar dinero o generar valor, ¿no? O sea, Sí. de pronto, en el entorno donde tú generas dinero, lo que quizás falta es generar valor que respalde ese dinero que tú recibes. Ok, clarísimo. Porque lo que te va a llenar a ti es que las dos cosas estén en un equilibrio, Okay. que el dinero vuelva a representar a un valor por detrás. Sí. ¿Ves? Entonces, eso te reúne con tu visión más original que te conectó por primera vez con esa profesión. Entonces, ese va a ser el conector de valor y lo otro es transaccional. Claro. Bueno, sí, yo soy enfermera, entonces yo soy mucho del cuidar. Bueno, Y tengo que empezar. Es que fíjate cómo que el valor de una enfermera no es lo que cobra. ¿Ves? Entonces, es como que esas dos cosas son las que tenés que tener que no se desequilibren. Okay. ¿Sí? De pronto tú le agregas valor y el medio por el cual ese valor circula es la enfermería. Ya. ¿Ves? Entonces, pero no se convirtió en que soy enfermera para cobrar como enfermera. Es que soy enfermera y cobro. Clarísimo. Porque si no, inmediatamente vuelve la polarización. Y la verdad es que lo peor que nos puede pasar es que se rompan todos los sistemas financieros
y volvamos a la prehistoria. Porque no pudimos articular el valor con el precio. ¿Sí? Tenemos que entender que hay como una respuesta de polarización, como diciendo, como el dinero me retiró a mí todo, yo le retiro todo el dinero. Estás en el mismo conflicto. Como diciendo, todo lo que esto me quitó, me lo voy a tomar todo yo de nuevo. ¿Ves? Como una especie de revancha. Ese era preciso, el conflicto que tengo. Como una especie de revancha. ¿Por qué? Porque entendí que esa carrera me sacó algo a mí. Y en realidad no es algo que te sacó, es algo que tú le entregaste a algo que no eras tú. ¿Sí? Porque encima, enfermería no es algo que alguien elige hacer por dinero. Eso generalmente se elige por otra cosa. Y después la sociedad es tan contaminante que te llena de un montón de cosas. No, y es precisamente una de las escaseces que hay en el mundo de enfermeras porque nadie lo quiere hacer, porque precisamente no representa dinero, ni nada. Sí. Muchas gracias. Es que en definitiva ese es el equilibrio a recuperar. Y si pretendemos ir hacia una sociedad civilizada, precisamos que, al contrario, al dinero, ponerle valor. Porque es lo que le falta. ¿Sí? Y a veces está el valor y no está el dinero como compensación, entonces hay que construir la noción. Porque eso se basa, mira, en la confianza. ¿Qué es lo que ocurre? Que una enfermera confiable siempre va a tener un trabajo, porque va a tener gente que confía en ella y que la quiere a ella ahí. ¿Sí? Entonces, cualquier albañil, por ejemplo, que si vos sabés que es un albañil con valor de albañil, siempre tiene trabajo. Siempre tiene una lista de espera de clientes que quieren estar atendidos por él. Porque en definitiva, nuestro foco de atención es nuestro bien más preciado. Entonces, cuando la sociedad empieza a entender que esa confianza, que esa responsabilidad, que ese valor está ahí presente, es donde entran en equilibrio el valor y el precio. Buenísimo. Ahora, todo esto va al revés de, como diciendo, todo está invertido. Pero es nuestra responsabilidad volverlo en equilibrio. O sea, lo mismo, la educación es una responsabilidad que hay que asumirla cada uno. No podés permitir que un Estado te eduque, que un gobierno te eduque, que un partido político te eduque, menos todavía. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que va a hacer es sacarte de tu eje, del lugar donde nunca tienes que haber salido. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Hay algo, Ale, que era con esto de la pregunta que hizo Luz, que era justamente de demostrar esto, que al fin y al cabo era de ver esto, ¿no? De las creencias, cómo influyen, y que también es lo que a veces nos damos cuenta que forma como, no sé si esa, como esa parte que a veces impide, ¿no? De ir de nuestra zona de alcance a nuestra zona de limitación. Entonces, bueno, aquí un poco te comparto esto,
de que justamente qué nos sucedía con esto de la zona de alcance. O sea, veíamos esto, ¿sí? O sea, estamos nosotros acá, ¿sí? Y todo lo que nosotros podemos alcanzar que nos sea fácil, que es lo que podemos hacer sin ese esfuerzo que sale de forma natural, es ¿sí? Lo que forma nuestra zona de alcance, ¿sí? Todo lo que está al alcance mío. Y todo lo que está fuera de esa zona de alcance es lo que se llama la zona de limitación. Entonces, bueno, poníamos este marco, ¿sí? Para que pueda contener esto, ¿no? De las estructuras espacios temporales, que es las que nos ayudan luego a generar la conciencia. Y que justamente nos dábamos cuenta que el recurso que nosotros, el primer recurso que usamos a veces inconscientemente viene una creencia, y que eso es lo que nos permite a veces ser funcional en nuestra zona de alcance. El asunto está justamente que si nosotros tenemos una pretensión, que así lo poníamos, o sea, diciendo pretensión todo eso que nosotros queremos lograr, alcanzar, entonces veíamos que si esa pretensión cae dentro de nuestra zona de alcance, o sea, ese recurso es como que para nosotros fácil, accesible. Sin embargo, cuando la pretensión esa que a veces nos proponemos cae fuera, ¿sí? Está en nuestra zona de limitación, es ahí donde, bueno, nos damos cuenta que el recurso que nosotros tenemos ya no hace posible, ¿sí? Alcanzar eso, porque se está fuera de mi zona de alcance. Entonces ahí es donde decíamos que justamente esa pretensión, nos damos cuenta, ¿no? De que genera una tensión, de que porque justamente el recurso que estamos usando lo agotamos al máximo, y que muchas veces puede ser una creencia, pero que es la que no nos permite como expandir hacia la zona de limitación. Lo tomamos también como que es la oportunidad de actualización. Entonces cuando podemos hacer esa actualización es cuando esta zona de alcance se expande, y ahí podemos, ¿sí? Como alcanzar eso. Y ahí, ¿no? También nuestro alcance se expande. Así que, bueno, era eso también para compartir. Y una de las cosas que veíamos con respecto a la creencia, lo tomamos así, que inconscientemente la creencia funciona como si fuese un GPS en nosotros, pero en el sentido que nos va a orientar y nos guía como si fuese un mapa cuando vamos, ¿sí? A navegar esa realidad. Entonces, como que esto que vos explicabas recién, ¿no? Que sí, como que arma una realidad, pero que inconscientemente la usamos, y es con eso con lo que vamos, ¿no? A navegar la realidad. Entonces, nos damos cuenta que si el territorio cambia y ese mapa no se actualiza, nos sucede esto, ¿no? Eso es lo que nos desorienta y hace que nos sintamos perdidos. Entonces, si yo tomo la creencia como una orientación, y eso es lo que nos guía. Pero después nos damos cuenta que como la creencia está en referencia al pasado, esa orientación nos la hace inconscientemente al pasado, y tomamos como esa guía. Entonces decimos, como la creencia viene a ser como un mapa desactualizado, y la realidad es el territorio, entonces hacíamos esta analogía de la misma manera que el GPS nos guía y nos orienta en la navegación de un espacio, que es de un territorio, la creencia también nos guía y nos orienta en la navegación del espacio-tiempo. Por eso le llamamos GPTS. Entonces, que muchas veces esa orientación nosotros no nos damos cuenta, pero va desde el sentido, ¿no? Que tienen las cosas en ese lugar y en ese tiempo, porque siempre que operamos con una creencia, eso es algo que la aprendimos o no ya sea en la familia, en el contexto en el que nosotros nacimos, ¿sí? Es como que eso se nos introduce, y luego nosotros la hacemos verdadero, y bueno, es lo que también tenemos. Y que la guía, ¿qué hace? Nos guía ¿a qué? A interpretar y a hacer las cosas de la misma manera, de tal manera que siempre hace como que elijamos esa misma ruta.
Entonces, bueno, era esto, ¿no? De compartirte justamente aquí, ¿no? De cómo funcionan las creencias, ¿sí? En nosotros. Y que tú hablabas, cómo limita la creencia quedarnos, sí, en una zona de alcance, pero cuando eso, que un poco explicabas tú, ¿no? Ese aspecto digital ya capta algo, la creencia nos queda como no funcional, ¿sí? En tiempos más estables, donde la sociedad no tiene, la realidad no tiene cambios bruscos, las creencias son muy preponderantes, porque trabajan y funcionan muy bien en marcos estables. Pero cuando nosotros le empezamos a añadir tecnología a nuestras vidas, empezamos a añadir velocidad en los cambios. Entonces, ¿qué pasa cuando la tecnología entra a la vida de la sociedad? Se rompen las dinámicas, se salen de sincro, porque nosotros no somos tan rápidos para cambiar nuestras creencias como la tecnología cambia nuestros territorios. Entonces nuestros territorios están tremendamente cambiados, y entonces, ¿qué pasa eso? Rompe en nosotros las creencias. Fíjate una cosa. Todos los jóvenes, los nativos tecnológicos, no tienen creencias. No tienen creencias. Es como diciendo, ¿cambia esto? Ah, bueno, está ok, cambió. ¿Cambia esto? Está bueno, está ok, esta cambió ahora. Ahora cambió de nuevo, ah, bueno, está ok, cambió. Ah, bueno, yo también me voy, chau. Y te abandonan cualquier trabajo, te abandonan cualquier proyecto, porque ya están habituados a que la realidad les cambia, y ellos han crecido y han constituido su psiquis en una ensalada de frutas, ¿no? Entonces, sacan la papaya, le ponen el melón, sacan el melón, le ponen la banana, le sacan la banana, le ponen la frutilla, o sea, les da lo mismo. Ellos van a hacer su ensalada con lo que encuentren, porque sus psiquis son nativas digitales. ¿Quiénes están sufriendo en este momento? Los mayores. Los que sí tienen creencias porque nacieron y constituyeron su psiquis en tiempos estables. Entonces, tienen creencias. Los jóvenes no tienen creencias. Tienen creaciones, permanentemente es una creación de algo nuevo. Hoy tengo que crear tal cosa, hoy, mañana tal otra, mañana tal otra, mañana tal otra. Están acostumbrados a cambiar de trabajo como de calzoncillo o bombacha. Ellos no fueron educados para tener un trabajo toda la vida. Bueno, pero todo esto que estoy diciendo y que es tan evidente, yo no veo que los estén diciendo ni los medios, ni los periodistas, ni los escritores, ni los filósofos. ¿Qué somos? ¿Todos tontos? Porque es una obviedad, los jóvenes no tienen creencias. Este es un temita que tenemos en cómo hemos matrizado nuestro psiquismo los que somos nacidos antes de la era tecnológica. Y tenemos que tomar al cambio como un aprendizaje. Ellos lo toman como algo natural. Están acostumbrados a vivir en la incertidumbre. Entonces, están adaptados a tomar como certidumbre la incertidumbre. Y no los afecta tanto.
Entonces, como diciendo, están como desalmados. Sí. Están como desalmados porque no son profundos. ¿Sí? No, o sea, yo hablaba con mi hija y me decía, que la generación de los 60, la que salía a la calle y defendía a todos los artistas y todas las cosas, que eran realmente revolucionarios y dispuestos a entregar su vida por sus ideales. Y me dice mi hija, siguen siendo los mismos los revolucionarios, solo que más viejos. Siguen siendo los mismos, solamente que más viejos. Me contestó eso. No eran revolucionarios por jóvenes, eran porque tenían el compromiso de haber nacido en la década del 60, Claro. que es la década que tiene que ver con el sistema, el compromiso con el sistema. Saturno, que hace que dé cuenta que es un sistema planetario que le gira todo alrededor. Entonces, el compromiso que tenían con el sistema, ponían el alma en el sistema, claro, si venían de ahí. Sus almas estaban en sincro con el tiempo cronológico del calendario de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa a nosotros? Tenemos que construirnos la capacidad de cambiar. Tenemos que construirnos la capacidad de interactuar con un entorno que cambia. Gracias porque respondes una pregunta que cuando decíamos, bueno, si no operamos con creencias, ¿cómo lo hacemos? Pero bueno, esto es creaciones, ¿no? La capacidad de crear, ¿no? Que es lo que tenemos. Así que gracias, Ale. Bueno, pero que precisamos, ¿qué cosa? La confianza con nosotros mismos, que la tenemos que ir a buscar un lugar más profundo. Sí, sí. O sea, los jóvenes tienen confianza en sí mismos, pero la encuentran en la superficie de ellos. Porque podríamos decir, son más sintéticos. No se arman tesis, no se arman teorías acerca de las cosas. Solamente buscan técnicas. Los teóricos somos nosotros los más viejos. Sí. Fíjate cómo es la trama esta de volver a generar profundidad a partir de nuestra instancia digital. Es un desafío que tenemos entre todos, porque la sociedad no va a avanzar solamente con los jóvenes, va a avanzar con todos, porque precisamos volver a generar profundidad a partir de nuestros aspectos digitales. Buenísimo. Y esa profundidad no son creencias, son creaciones. Pero ¿qué pasa? Que nuestras creencias nos ayudan, porque nos hacen de ancla, para que nosotros pongamos el interés en desarrollar esto.